Pues vamos abriendo nuestras Biblias en el final de la Epístola de Santiago. Hoy terminamos. Y se supone que siguiendo el camino de Santiago, ¿no? Si el otro día estábamos en el Monte de Gozo, hoy deberíamos llegar ya a la catedral, ¿no? Al Obradoiro, al final. Pues no. Lo siento. La Epístola de Santiago, una de las razones por las que yo elegí el nombre de Camino de Santiago es porque... No, el otro vídeo no lo voy a poner. Gracias. Es porque es muy práctico, ¿no? Es un libro muy práctico que nos ayuda a saber cómo caminar en esta vida. Fíjate si es práctico. El libro de la Epístola de Santiago es de todas las epístolas del Nuevo Testamento, de todos los libros de la Biblia, de hecho, es el libro que más imperativos por versículo tiene. Cuando hablo de imperativos son órdenes, es decir, es muy práctico. Nos está diciendo constantemente cosas acerca de cómo tenemos que vivir. Y es por eso que la figura, la imagen de un camino es bastante acertada en cuanto a que pues, nos ayuda a ver cómo tenemos que dar los pasos diarios en nuestra vida. Así que, pues siguiendo el camino de Santiago, como digo, se supone que tendríamos que haber llegado a la meta ya. Pero no hemos llegado a la meta. Entonces, lo que ocurre al final de este libro, de esta epístola, esta carta de Santiago, es que una vez que Santiago nos ha dicho todas las cosas que tenemos que saber, o que él quería decir en cuanto a cómo debemos vivir nuestra vida, cuál debe ser el enfoque, de qué manera tenemos que utilizar los recursos que Dios nos ha dado, vivir en medio de las pruebas, cuál es la forma en la que tenemos que desenvolvernos en esta vida, ahora, en este tramo final, nos ayuda a hacer el camino al hablar. Habéis oído, caminante no hay camino, ¿no? Se hace el camino al andar. Pues Santiago dice, se hace el camino al hablar. En la boca, ya hemos hablado en otro, Santiago ya ha hablado acerca del poder de la boca, específicamente el poder negativo que tiene la boca. Pues aquí termina Santiago hablándonos acerca del poder positivo que tiene la boca, el gran poder que tiene la boca. En las noticias y pues si estáis mirando un poco de lo que está ocurriendo en el mundo, últimamente estamos escuchando hablar bastante acerca de armas, ¿no? Parece ser que pues se están armando hasta los dientes en China, en Rusia, en la OTAN, estamos todo el tema de que si están dando munición con uranio empobrecido, que si dan aviones a Ucrania, o que si este tiene esta arma y el otro un sistema antimisiles de no sé cuántos, y que vivimos en miedo incluso a que se pueda desatar una guerra nuclear. Puede pasar hoy por la tarde, perfectamente. ¿Sabes? De lo que Santiago nos va a hablar hoy es de un arma 1000 veces más poderosa que cualquier bomba nuclear que se haya inventado. Y ese arma la tienes tú en tu boca. Eso es de lo que nos está hablando hoy Santiago. La boca tiene un poder destructivo terrible. Pero el poder positivo, el poder enriquecedor, la gran bomba atómica de todos los tiempos, la tenemos en nuestros labios. Y es muy importante que sepamos usarlo adecuadamente. Así que Santiago termina diciéndonos cómo podemos utilizar esta gran arma que Dios ha puesto en nuestras manos, para que sepamos usarla a lo largo de nuestro camino. Así que vamos a leer Santiago capítulo 5, desde el versículo 12 hasta el final del libro, hasta el versículo 20. Dice así: sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. ¿Sufre alguno de vosotros? Que haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto.
Hermanos míos, si alguno entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por este poder tan tremendo que tú nos has dado. Ayúdanos a vivir el resto del camino que tenemos por delante, Señor, mirando al regreso de Cristo, mirando a la eternidad, mirando a lo importante de todos los consejos que nos ha estado dando Santiago para andar este camino. Y te pido que tú nos ayudes en esta mañana a comprender qué es lo que tenemos aquí y que el resto de nuestra vida pues podamos vivir en una misión de rescate, Señor, en este mundo en el que seguimos viviendo, en este camino que seguimos andando, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues el poder de la boca, el poder de nuestras palabras, el camino se hace al andar. Pues para poder, lo primero, afilar de alguna manera este arma que tenemos en la boca, tenemos que tenerla bien preparada. Y es lo primero de lo que habla Santiago. Dice, sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. No juréis. Ahora, ¿qué está queriendo decir Santiago con no juréis? Está queriendo decir que, por ejemplo, si nos llevan ante un tribunal y el juez nos hace jurar que vamos a decir toda la verdad y nada más que la verdad, le tenemos que decir, no, señor juez, porque Santiago me dice que no juremos. Pues, bueno, si se lo quieren decir, es tu conciencia, pero yo no creo que esté hablando aquí de eso. Aquí está hablando específicamente de que para que nuestra boca tenga poder, tiene que decir la verdad. Nuestra boca tiene que pasar el filtro, tiene que pasar la prueba de la integridad. Nuestras palabras deben ser una marca de nuestra integridad. Entonces, si miramos un poco los juramentos en la Biblia, podemos ver, bueno, para empezar, en la ley de Moisés, no prohíbe los juramentos. Prohíbe que se incumplan los juramentos. Pero no prohíbe los juramentos en sí. Lo que dice, si tú juras, pues tienes que cumplirlo. Si no, pues para eso no andes jurando, porque te va a acarrear mal a ti. De hecho, ¿sabes? Dios jura en la Biblia. Por ejemplo, dice en Hechos 2:30, hablando de David, pero siendo profeta, y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en el trono, ¿os acordáis del pacto que Dios hizo con David? ¿No? Hemos hablado bastante acerca de él. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Dios le jura que va a sentar a un descendiente suyo en el trono para siempre. Entonces, jurar en sí no es algo que esté mal. ¿Entiendes? Lo que está mal es usar el juramento como la prueba de que vamos a decir la verdad. ¿Qué está queriendo decir eso? Que si yo no juro, no estoy diciendo la verdad. ¿Entiendes? Si yo tengo que decirle, imagínate, yo voy donde Ángel y le digo, mañana quedamos a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde en la puerta de tu casa. Y me dice Ángel, júramelo por tu madre. ¿Qué está queriendo decir eso? Pues quizás ayer por la tarde yo le dije que estaría allí a las 3 y me presenté a las 5 menos cuarto. ¿No? Y él estaba allí esperando, el pobre, y le estaba haciendo perder el tiempo y él tenía otras cosas que hacer o alguna cosa por el estilo. Si mis palabras por sí mismas no tienen poder, entonces yo voy a tener que recurrir a otros elementos para afirmar la integridad de mis palabras, porque yo soy un trolero. Y si yo no digo la verdad, no se me va a creer. Así que tengo que recurrir a extras, ¿no? A cositas para decir que no, que sí, que de verdad que esta vez que sí. Las otras 10.528 veces no. Pero esta vez te lo juro. De verdad que sí. Nuestra vida tiene que tener tal integridad que no necesitemos extras. Jesús habla acerca de los juramentos. Por ejemplo, podemos ver en Mateo capítulo 23, el tema de los juramentos se había devaluado bastante. Y Jesús denuncia una práctica que tenían los religiosos por este tiempo. Dice Mateo 23, 16,
No es nada el que jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Es decir, fíjate lo que estaban haciendo. Te lo juro por el templo. Y luego dice, no, es que el que jura por el templo no es tan importante. Si te lo hubiera jurado por el oro del templo, entonces ya sí que sería la cosa grave. Es como el que dice, que sí, que te lo prometo que voy a estar mañana a las 5. Te lo prometo, te lo prometo. Pero por favor, ¿pero quién estás intentando engañar? Pero somos tontos. ¿Así es como debe comportarse un cristiano? ¿Sabes lo que pasa? Si estamos viviendo así, si de esa manera estamos mellando el arma que es nuestra boca, al final se va a volver en nuestra contra. Y lo que sale por nuestra boca tiene que producirse, tiene que salir de un corazón íntegro, de un corazón que dice la verdad. ¿Habéis oído alguna vez el cuento este de Pedro y el lobo, no? ¿Qué es lo que pasaba con Pedro? ¡Que viene el lobo, que viene el lobo! Y todo el pueblo, ¡hola, que viene el lobo! Y entonces a recoger las ovejas y tal. Al final no venía el lobo. ¡Ah, jaja! Se ríe mucho Pedro porque les estaba metiendo una trola. Y al día siguiente a las 2 de la mañana, ¡que viene el lobo, que viene el lobo! ¡Hola, todos a levantarse pronto a recoger las ovejas! No, que viene el lobo. ¡Jaja, qué risa! Os estoy metiendo otra bola. Pues ¿qué pasa? Que el día que vino el lobo, nadie creyó a Pedrito. Porque Pedrito es un trolero. Y entonces el lobo se comió a 2 o 3 ovejas. ¿Y de quién era la culpa? De Pedrito, por listo. Pues eso es lo que nos puede pasar a nosotros. Nuestra integridad debe ser intachable. Incluso aunque nos perjudique decir la verdad. Porque confiamos en un Dios que tiene poder. Incluso para revertir las malas situaciones en buenas situaciones. Si nosotros estamos haciendo lo que debemos hacer. Y eso es precisamente de lo que habla a partir del versículo 13. A partir del versículo 13 podemos ver específicamente el gran poder que tienen nuestras palabras. Sobre todo, o específicamente, Santiago se centra el gran poder que tienen nuestras palabras dirigidas al cielo, dirigidas a Dios. El grandísimo poder que tiene la oración. ¿Por qué tiene poder la oración? ¿Por la mentalidad positiva? Porque nos enfocamos tanto nuestra mente y nuestras neuronas, el poder de nuestra aura se enfoca en algo en específico y eso hace que las fuerzas del cosmos No. El poder de la oración viene porque es la mano de Dios la que mueve al mundo. Y Dios ha elegido que sea nuestra oración la que mueva la mano de Dios. La oración pone en funcionamiento la fuerza más poderosa del universo. Nuestra oración en sí misma no tiene mucha cosa, ¿no? Quizás sí, pues nos ayuda y nos da un calentito en el alma, ¿no? Y nos ayuda a poder atravesar mejor las situaciones difíciles o alguna cosa por el estilo. Pero nuestra oración por sí misma, lo que tiene poder es lo que mueve la oración. Los resortes que mueven, el Dios que está detrás, el Dios que contesta a las oraciones. Así que Santiago al principio pone dos casos. ¿Sufre alguno entre vosotros? Y aquí volvemos casi al tema de toda la carta, ¿no? Acabamos de estar viendo en los versículos anteriores los profetas que sufrieron, ¿verdad? Y su paciencia, el Job, su paciencia que tuvo. Versículo 1, en el capítulo 1, perdón. Hermanos, tened sumo gozo cuando veáis cercados de diversas pruebas, si estáis sufriendo, si lo estáis pasando mal. ¿Estás sufriendo? ¿Estás en una situación difícil? ¿No entiendes lo que está ocurriendo a tu alrededor? Ora a Dios. ¿Y qué tenemos que orar? Pues, claro, si a mí me duelen muchísimo las muelas y no puedo con este dolor de muelas que tengo, pues yo voy a pedirle a Dios que me alivie el dolor de muelas y que sane mis muelas. Y si hay alguien que tiene cáncer, o si hay alguien que está pasando por una situación matrimonial muy difícil, pues ora para que Dios resuelva esa situación. Claro que sí, ora. Jesús lo hizo. Si es posible, que pase de mí esta copa. Ora por ello. Pero lo más importante de todo, y es de hecho de lo que va mucho del libro de Santiago, ora para que Dios te dé un corazón apropiado, una actitud apropiada, una visión, un enfoque apropiado en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Porque Dios tiene planes mucho más altos que los nuestros. ¿Estás sufriendo? Ora.
ora para que Dios resuelva la situación. Y Él puede hacerlo, ¿eh? Sí, Señor. Así. Y si no lo hace, ¿sabes por qué es? Porque tiene otra cosa mejor preparada. Otra cosa para la que quiere usar esa situación. Así que ora para que Dios te dé el corazón, que te dé el carácter, la confianza en Él para poder atravesar esa situación, pero que no te permita atravesarla sin haber aprendido lo que Él quiere que tú aprendas. Que no te permita salir de ese valle oscuro sin ser la persona que Él quiere que tú seas. ¿Está alguno alegre? Esto no es exactamente lo opuesto, a estar pasando por pruebas. Por ejemplo, esta misma palabra que se traduce aquí como alegre, la utiliza Pablo cuando está en medio de un naufragio. Hechos capítulo 27, en el versículo 22 dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Este tener buen ánimo es el estar alegre del que está hablando Santiago. Es la misma palabra. Porque no habrá pérdida de vida entre nosotros, sino solo el barco. Por tanto, versículo 25, tened buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. Entonces, estar alegres aquí no significa sencillamente el hecho de que todo va bien, ¿no? Y entonces no hay ningún problema económico, no hay ningún problema de salud, no hay ningún problema con mi suegra, no hay ningún problema de ningún tipo, ¿no? Entonces está todo bien, no tengo que sufrir. ¡Qué alegría! ¡Qué bien! ¿Qué tienes que hacer entonces? ¡Canta alabanzas a Dios! Acuérdate de que tu bien proviene de Dios. Pero también, si tú estás pasando por una mala situación, como Pablo estaba pasando en medio del naufragio, y Dios le dijo: vais a naufragar, el barco se va a ir a pique, todo lo que tenéis se va a perder, os vais a quedar con lo puesto y mojado, nada. Pero no se va a perder ninguno, todos vais a sobrevivir. Y Santiago le dice: animaos que lo vais a perder todo. Animaos que vais a pasar un buen rato toda la noche en el mar hasta que alguien os rescate. Animaos. No por la situación, pero sí porque Dios está en control en medio de la situación. Así que, ¿estamos pasando por situaciones difíciles? ¿No entendemos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor? Cantemos alabanzas a nuestro Señor, porque en medio de cualquier situación que pensemos, aunque pensemos que la noche es lo más oscuro, lo más negro que puede haber, y no hay ninguna esperanza a la vista, Dios lo tiene todo bajo control. Él ve exactamente el camino, Él lo tiene todo controlado. Cada milímetro está bajo su control. Podemos cantar alabanzas, aunque no veamos el final de lo que está ocurriendo, porque Dios lo ve. Porque Dios es bueno, porque si confiamos en Él, Él nos va a llevar al punto donde Él quiere que estemos. Y estaremos mucho mejor de lo que hemos estado antes. Mucho mejor de lo que estaríamos si Dios sencillamente eliminara el problema. Él es un buen Dios, un Dios poderoso, que incluso las situaciones difíciles las convierte en situaciones tremendamente beneficiosas para nosotros. Así que, ¿está la cosa bien? Utiliza tu boca hacia Dios. Ora. ¿Está la cosa mal? Utiliza tu boca. Ora a Dios. Agradécele a Dios. Muchas veces nos pasa que enseguida acudimos a Dios cuando las cosas van muy mal, ¿verdad? Y cuando nos sentimos mal, Señor, ayúdame, y vamos a los salmos estos de David, en los que estaba en el desierto y no entendía la situación y tal. Pero cuando la cosa va bien, y aquí no pasa nada, ¿no? Debemos acordarnos de Dios también cuando la cosa va bien. Porque nuestro bien viene de su mano. Es de su mano de donde viene. Y también podemos aprender a ser más como Cristo cuando está la cosa bien. Ahora Santiago se mete, y esto sí, aquí nos vamos a meter en un jardín importante, ¿vale? Santiago se mete en una situación concreta. Una situación concreta de alguien que está enfermo. Enfermo. ¿Cómo de enfermo? Bueno, la palabra que usa aquí, en el versículo 14, cuando dice que si alguien está enfermo, literalmente quiere decir débil, ¿vale? Y es por esto que algunos comentaristas y algunos intérpretes lo ven como que es sencillamente algo así como una enfermedad espiritual, es decir, que es débil espiritualmente, como que es inmaduro, entonces que vayan los ancianos para orar por él y que le unjan con aceite y tal. Yo creo que está hablando de una enfermedad física, Y hay varias razones, pero por ejemplo dos muy claras. La primera,
que esta persona que está enferma no va a donde los ancianos para que oren por él. Llama a los ancianos para que vengan donde está él. ¿Qué nos dice esto? Que esta persona no puede ir a ningún sitio, que está en la cama postrado. Tal es su enfermedad que no se puede mover. Y luego, por otra parte, cuando esta persona es sanada, después, dice el versículo 15 que el Señor lo levantará. Esta es, por ejemplo, una de las palabras que se usa para hablar de la resurrección, ¿no? Lo levantará, es decir, literalmente lo elevará. Si está postrado en la cama, pues se levanta, ¿no? Es la palabra de levantarse, cuando estás en la cama tumbado. Entonces, una persona que está muy enferma, que ya piensa que no lo cuenta, y llama a los ancianos. ¿Qué es lo que hacen los ancianos? Los ancianos, cuando habla de los ancianos, está hablando básicamente de los líderes de la iglesia, ¿vale? Cuando habla en el Nuevo Testamento, en general, de ancianos, obispos y pastores, básicamente está hablando de lo mismo, ¿vale? Básicamente, quizá podemos mirar a ver alguna acepción de alguna cosita, oficio o algo que sea, pero básicamente es lo mismo. Podemos básicamente entenderlo como sinónimos. Anciano, obispo, pastor, lo mismo. Son hombres, líderes de la iglesia, se supone maduros espiritualmente. Hay una serie de cualificaciones de las que habla Pablo a Timoteo y a Tito que deben cumplir los ancianos. Así que estas personas en particular, no cualquiera, ¿vale? Después sí que dice que oren unos por otros, pero aquí está hablando específicamente cuando estás tan enfermo que no te puedes ni levantar, esta situación tan dramática en la vida de una persona, que llame a los ancianos, a estos líderes espirituales, y ellos que vengan, que oren por él, versículo 14, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y aquí nos hemos metido en un jardín. ¿Qué es esto? ¿Por qué dice esto de ungir con aceite? Pues hay 4 propósitos, o bueno, 2 propósitos y 4 maneras de entenderlo, ¿vale? Podemos entenderlo en un sentido práctico, puramente físico, o podemos entenderlo en un sentido religioso, más allá de lo físico. Vamos a ver un poco cuáles son las 4 alternativas, los 4 candidatos. Propósito práctico. Uy, propósito práctico he puesto religioso ahí. No, medicinal, ¿vale? Medicinal es el primero. Medicinal. El aceite era una medicina, ¿vale? Se usaba como medicina. Lo vemos, por ejemplo, en la Biblia, cuando vemos la parábola del buen samaritano, ¿no? Hay este hombre que está ahí tirado en medio de una cuneta, le anda una paliza, está muy mal, muy malo. ¿Qué es lo que hace este samaritano? Pues dice Lucas 10:34 que le vendó sus heridas derramando aceite y vino sobre ellas, ¿ves? Derrama aceite sobre ellas, porque era un medio para acondicionar la piel, para limpiar de impurezas, era una medicina, ¿vale? De hecho, por ejemplo, quizá el que es el médico más importante, más famoso de toda la historia del Imperio Romano, era el médico de cabecera del emperador Septimio Severo, se llamaba Galeno. Pues este Galeno dice que el aceite es el mejor de todos los remedios, ¿vale? Así que sí, era una medicina. Podría referirse a eso. Ahora, aunque fuera una medicina el aceite, no era la única medicina. Era una medicina que se usaba para algunas cosas, no para absolutamente todo, ¿no? Entonces, ¿por qué dice que tienen que ir con aceite? Sea lo que sea. Si tengo un cáncer, metástasis, le pongo aceite para curarlo. ¿Se va a curar del cáncer con el aceite? No. Y luego, quizá más importante, si está hablando de un propósito puramente medicinal, ¿por qué son los ancianos los que tienen que ir? ¿Qué conocimientos médicos podrían tener los ancianos? Si el anciano, además de anciano, es médico, pues muy bien. Pero si tenéis aquí a un Miguel Ángel Pozo, que tengo lo mismo de médico que de cochero de caballos, pues ¿qué bien te voy a hacer yo si voy y te pongo el aceite? En un punto de vista medicinal, pues entre el 0 y la nada, ahí más o menos. Segundo propósito práctico, propósito pastoral. ¿Qué es el propósito pastoral? Pues básicamente es como una muestra de afecto, una expresión física del amor
del anciano como representante de toda la iglesia, ¿vale? Es algo así como, anímate, toda la iglesia está contigo en esto. Estamos orando por ti en esto. Somos tus compañeros, tus hermanos y te apoyamos. Y esto te lo pone de una manera física el pastor, el anciano, como representante de toda la iglesia, ¿vale? Cuando hablamos de propósito religioso, número 1, sacramental, ¿vale? En la iglesia primitiva, sobre la base de este texto, de este versículo, se instituyó una práctica, ellos le llamaban algo así como eugelaión, palabrón, ¿no? Es la mezcla, si juntas la palabra oración y aceite, en griego. Y lo hacían, el propósito era de fortalecer el cuerpo, un propósito medicinal en cierto sentido, pero también fortalecer el alma, ¿vale? Esto es lo que, pues algunos padres de la iglesia en sus escritos hemos visto que hacían y lo basaban en este versículo. Todo esto evolucionó con el tiempo, obviamente, como suele pasar con este tipo de cosas, hasta que llegó a convertirse propiamente en un sacramento. Cuando hablamos de sacramento, según la teología católico-romana, el sacramento es la manera en la que se canaliza la gracia de Dios, ¿vale? Son rituales físicos que canalizan la gracia de Dios a los hombres. Es por eso que, por ejemplo, un católico sí que te puede decir que cree en la salvación por la gracia. Te lo puede decir y se lo cree. Porque para ellos la gracia viene canalizada por medio de los sacramentos. Cuando ellos dicen que la salvación es por gracia, realmente están diciendo la salvación es por medio de los sacramentos impartidos por los sacerdotes de la Iglesia Católica Romana, ¿vale? Pero esa es su concepción. Pues en el año 852 después de Cristo se instituyó como base en esa práctica del eugelaión que decíamos, que está a su vez basada en este texto en Santiago, el sacramento de la extrema unción, y de esto sí que habréis oído hablar, ¿no? La extrema unción en la que el sacerdote pone aceite, y se supone que esto, el tema es como que limpia el pecado residual en la persona, para que cuando se muera pueda entrar al cielo así limpito, ¿no? Recién duchado. Entra al cielo niquelado. Bueno, podemos ver, aparte de que yo no estoy para nada de acuerdo en la teología detrás del sacramento como vehículo de la gracia de Dios, pero este versículo, si os dais cuenta, no está hablando de que le ayudes a morir bien a una persona. De hecho, está hablando todo lo contrario, para sanarlo, ¿entiendes? Así que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Y además, esta postura sacramental ve al aceite como el vehículo del poder divino. Cuando aquí dice claramente, versículo 15, que la oración de fe restaurará al enfermo. Aquí la clave es la oración, ¿eh? Y no podemos perder lo importante de vista. Aquí la clave es la oración, no el ungir, ni historias por el estilo. Simbólico. Pues todos sabéis, lo hemos visto muchas veces, que en el Antiguo Testamento el ungir con aceite era un símbolo de que Dios ha apartado a esa persona para su servicio, ¿no? Lo vemos con los sacerdotes, lo vemos con los muebles del templo, del tabernáculo, lo vemos con los reyes, con los profetas. La persona a la que Dios apartaba para su servicio se unge. Es como una manifestación, una representación de que Dios está específicamente y de una manera poderosa presente en esa persona, ¿no? Pues siguiendo esta misma lógica, ahora aquí puede ser que Santiago esté diciendo que por medio de una metáfora, anciano ungiendo al enfermo es una manifestación, es una expresión de que Dios está específicamente con este enfermo, lo ha apartado para él y está actuando y está protegiéndolo y está en medio de su situación actuando de una manera específica, especial y poderosa, ¿vale? ¿Cuál creo yo que es de todas estas historias? Pues yo me inclino a una mezcla entre el pastoral y el simbólico. Es decir, lo que está ahí ocurriendo es que esta manifestación física del ungir con aceite es una expresión tanto del amor de la iglesia hacia esa persona, por medio del anciano,
como de la realidad de que Dios específicamente está presente en esa situación y actuando de una manera poderosa en medio de la enfermedad de este hombre, ¿vale? ¿Me he explicado más o menos? Pues, ahora, después de todo esto, después de todo este jaleo, hay algo que quiero que tengamos bien claro, bien claro. Este texto es la única vez en todo el Nuevo Testamento en la que se habla de ungir con aceite por los ancianos para sanar. La única vez. Por lo tanto, mucho cuidado tenemos que tener de establecer doctrinas y pontificar y dogmatizar en base a este texto. Por ejemplo, Pablo habla de los dones de sanidad, ni relacionado con los ancianos, ni relacionado con el aceite. Así que no podemos sacar conclusiones dogmáticas en el sentido de decir tú eres un hereje o cosas por el estilo si alguien no está de acuerdo con nosotros, ¿vale? Esta es la única vez y como veis, no hay unanimidad en cuanto a lo que significa. Pero esto es algo raro, ¿verdad? Es algo extraño. Por eso he tenido que explicarlo así, meterme un poco en harina, porque es que es una cosa rara, no lo solemos ver, no estamos acostumbrados. Quizá hay iglesias en las que sí están acostumbrados porque están todo el día ungiendo. Pero nosotros normalmente no estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Debemos tener cuidado, este es un buen ejemplo para este principio. No debemos dejar que lo novedoso, lo extraño, nos distraiga de lo importante. Y lo importante en este texto no es el que los ancianos vengan a ungir con aceite, ¿vale? Sino la oración. La oración es lo importante aquí. Lo que levanta al enfermo, según este texto, es la oración, más específicamente el Dios que está detrás de esa oración, el Dios que contesta esa oración. Eso es realmente lo importante aquí y no sencillamente el ungir con aceite, ¿vale? Entonces, dice el versículo 15, que la oración de fe restaurará al enfermo. Parece que aquí hay una sanación incondicional, ¿no? Podría parecer. Y si a ti te duelen las muelas, que vaya el pastor y te unja y te van a dejar de doler las muelas. ¡Aleluya! ¡Milagro! ¿No? Te van a dejar de doler las muelas. Y si no te dejan de doler las muelas, es porque no tienes la suficiente fe, hermano. ¿Alguna vez habéis oído esto? ¿Sabes? Si yo estuviera haciendo eso, si yo dijera eso, realmente me estaría tirando una piedra a mi propio tejado. Porque si te das cuenta, lo que está haciendo aquí es que es la oración de fe del anciano. Así que si hay alguien que no tiene fe aquí para sanar, soy yo. El anciano, ¿entendéis? No el enfermo. Aquí habla de la fe del anciano. Cuidado, Entonces, ¿está hablando de que Dios está obligado a cumplir la oración del anciano? Qué maravilla sería, ¿no? Que me toque el abonoloto y ven aquí orando. No. Creo que la clave está en lo que significa la oración de fe. ¿Qué quiere decir con la oración de fe? ¿Qué es la fe? La fe es la confianza en Dios. La fe es el reconocimiento de la superioridad, de la soberanía de Dios. La oración de fe es decir que Dios, si es tu voluntad, que sanes a este enfermo, pero si no es tu voluntad sanarle, que tu nombre sea bendito, porque tú sabes mucho mejor que yo, lo que es bueno. Y tú sabes mucho mejor que yo qué es lo que le conviene a este enfermo, qué es lo que le conviene a su familia y qué es lo que va a venir. Tú conoces el final de todos los caminos, tú los tienes todo en la palma de tu mano. Por lo tanto, yo te pido, pero lo dejo a tu voluntad. Así que, ¿qué es la oración de fe? Es decir, Dios, si es tu voluntad, no hay ninguna duda de que esta persona se va a sanar. Porque lo que te frena no es el poder para sanarlo. Tú puedes sanarlo perfectamente. Si no lo sanas es porque no es tu voluntad y porque no es bueno para este enfermo que se sane. Y dice que lo que ocurrirá
es que el Señor lo levantará si es la voluntad de Dios. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Y vemos aquí cómo se enlaza el concepto del pecado con el concepto de la enfermedad. Y eso es una cosa que quizá a nosotros nos resulta extraña. Estamos hoy metiéndonos en mundos extraños, ¿verdad? Pero en el tiempo en el que Santiago escribió, esto estaba muy claro en la mentalidad de la gente. El pecado y la enfermedad están unidos a muerte. De hecho, fíjate que Jesús tuvo que salir, Juan 9, versículos 2 y 3. Le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? ¿Veis? Enlazado la enfermedad y el pecado. ¿Qué es lo que dice Jesús? Jesús respondió, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, Jesús disolvió la necesidad de que estén vinculadas la enfermedad y el pecado. No estamos enfermos única y exclusivamente por causa de nuestro pecado. Hay causas físicas, ¿no? Estamos enfermos pues porque estamos enfermos. Porque nos ha tocado la gripe o lo que sea. No tiene por qué ser causa del pecado. Ahora, que no sea necesario no quiere decir que no pueda ocurrir. Fíjate, por ejemplo, uno de los textos más claros en cuanto a esto. 1 Corintios 11, versículos 29 y 30. Dice Pablo, hablando de la cena del Señor, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y algunos duermen. Pablo está diciendo que el acercarse a la mesa del Señor, el acudir, el celebrar la muerte y resurrección de Cristo a nuestro favor y tomárnoslo a pitorreo, a charanga, como que esto es simplemente un rito que tenemos que hacer, pero que en realidad no tiene nada que ver conmigo, esto es algo muy serio, que puede acarrear enfermedad e incluso, algunos duermen, la muerte. Cuidado. El pecado puede traer consecuencias físicas. Y esto es realidad. No es necesario, como dice, Santiago lo reconoce aquí que no es necesario, dice, si ha cometido pecado, le serán perdonados. Si lo ha cometido, Santiago está de acuerdo con esto, no es necesario, pero sí es posible. Es posible que algunas de las situaciones difíciles por las que estamos atravesando en nuestra vida sean causa de nuestro pecado, ¿sabes? Es posible que tengas una enfermedad que no sabes por qué, y en lugar de estar mirando afuera a ver qué es lo que puede ser, lo que puede ocurrir, número uno, lo que deberíamos hacer es mirar dentro y acudir como el salmista ante el Señor, que para rogarle y decirle, examíname, Señor, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Es mucho más importante que nosotros estemos bien con Dios, que nosotros examinemos nuestro corazón, a que estemos sanos. Y muchas veces puede ser que en nuestra vida estemos, cuando nosotros pensamos que son ataques del enemigo, realmente sean consecuencia de nuestro pecado. Esto es realidad. Vivimos en un mundo en el que tan materialista, negando toda razón espiritual de todo, que quizá nos hemos pasado de un lado a otro, ¿no? Antes creían que todo era causa del pecado. Y ahora pensamos que el pecado no tiene nada que ver, ¿no? Mi cuerpo no tiene nada que ver con mi espíritu. Por lo tanto, yo puedo hacer lo que quiera y no va a tener ninguna consecuencia. Pues no. Y Dios al que ama, disciplina. Azota al que tiene por hijo. Así que sí, hermano, puede ser que alguna enfermedad que estemos sufriendo sea a causa de nuestro pecado. Por tanto, ¿qué es lo que nos tenemos que quedar? Versículo 16. ¿Cuál es el mensaje que nos tenemos que quedar para nosotros? Confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Santiago ha estado hablando de un caso puntual, alguien que está muy enfermo, lo está pasando muy mal, al borde de la muerte. Los ancianos que vayan, que oren por él, que le unjan con aceite y tal, hemos hablado de eso. Ahora, lo más importante
no es tanto el acudir cuando hay una situación de emergencia, sino, como dice aquí Santiago, medicina preventiva, ¿no? Orad unos por otros, confesaos unos a otros. Necesitamos a la iglesia para eso. Necesitamos estar en una iglesia. Necesitamos la iglesia local. Para tener hermanos que oren por nosotros. Para tener hermanos a los que confesar nuestros fracasos. Obviamente, si yo he hecho algo en contra de Rafa, pues yo debo ir y pedirle perdón, ¿no? Pero no está hablando exclusivamente de eso. También yo necesito tener a alguien a quien confesarle mis fracasos personales. Alguien que esté orando por mí, con quien yo abra el corazón y que él me diga, con todo el derecho del mundo, con amor, pero con certeza: oye, esto lo estás haciendo mal, ¿eh? Yo creo que deberías arrepentirte de eso. Necesitamos a hermanos. Esa es la manera en la que podemos tener una iglesia sana, saludable, orando unos por otros, confesándonos, mostrándonos débiles unos enfrente de otros. Si hacemos esto, si somos así, si tenemos este corazón no soberbio, pensando, no, es que yo en la iglesia tengo que mostrarme como alguien perfecto, porque si no, fíjate lo que se van a pensar, que soy un fracaso, que soy un miserable. Esta es una iglesia de fracasos y de miserables, redimidos por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos derecho a mostrarnos débiles, tenemos derecho a llorar, tenemos derecho a abrir nuestros corazones unos a otros, y si fracasamos, venir unidos con nuestros hermanos delante del trono de gracia, que es el trono de nuestro Señor Jesucristo. Si hacemos esto, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. La oración eficaz del justo. ¿Quién es el justo? ¿El justo es el pastor? El justo es cualquier persona que ha sido redimida. El justo es el justificado por Cristo. Ese es el justo. A continuación, los siguientes 2 versículos habla de Elías. Y Elías le presenta como un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Podría decir muchísimas cosas buenas acerca de Elías, pero bueno, Santiago se enfoca en algunas cosas malas acerca de Elías, ¿no? ¿Os acordáis cuando Dios hizo descender fuego del cielo? ¡Pum! Y allí el sacrificio del altar que había puesto en el monte Carmelo, y se quemó todo. Entonces los sacerdotes de Baal se quedaron flipando. Dios mostró su poder de una manera soberana. Entonces se le revolvió la reina, fue a por él, y Elías huyó, y Elías se deprimió, y Elías se escondió allí debajo de una piedra, y no quería saber nada de nadie. Él era un hombre muy poderoso y muy consumido por el celo de Dios, ¿no? Pero también era un hombre de pasiones. Era un hombre como tú y como yo. La oración eficaz del justo. El justo es cualquier persona que haya confiado en Cristo. Si tú has confiado en Cristo, esa es tu oración. Tu oración puede lograr mucho. Hermanos, tenemos que orar. Y a veces nos parece una pérdida de tiempo. No hay un arma más poderosa. Aquí nos reunimos todos los miércoles a las 6:30 para orar. Para orar como hermanos, como familia, para rogar a nuestro Dios por los enfermos. ¿Lo hacemos? Para orar a Dios que les ayude en medio de su enfermedad, que Dios los sane, pero que pase lo que pase, que los ayude a parecerse más a Cristo, a acudir a Cristo. Podemos tener amigos o aquí mismo en la iglesia para confesar nuestros fracasos. Necesitamos tener el corazón apropiado para poder tener esta oración eficaz del justo. Y el justo eres tú, si has confiado en Cristo. Y para terminar, los últimos 2 versículos, Santiago nos habla de las consecuencias de nuestras palabras, ¿no? Hemos hablado de la integridad como la prueba de nuestras palabras, el poder que tienen nuestras palabras si las dirigimos a Dios, pero si las dirigimos a otros, pueden tener unas consecuencias espectaculares. Dice Santiago: hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, fíjate la situación que está poniendo Santiago, la muestra que está poniendo. Hay una persona que está entre vosotros, está en la iglesia, ¿no? Acude a la iglesia,
Quizás está hablando de un hermano, o quizás está hablando de alguien que sencillamente ha acudido un tiempo a la iglesia, pero nunca ha confiado en Cristo como su Salvador, y se va, ¿no? Si alguno de vosotros se extravía, ¿cuál es la misión que tiene el que está andando el camino? El final del camino llegará, cuando llegue, pero nos importa lo que tenemos que hacer ahora, ¿eh? Si Dios quisiera que terminara el camino, ya habría terminado. Sería estupendo, maravilloso que en el momento en el que confiamos en Cristo como nuestro Salvador, ¡pum!, se nos lleva al cielo y se acabó, ¿no? Allí a bailar la conga. Sería estupendo. No, no es así. Él nos deja aquí, para que sigamos creciendo. Santiago nos ha dado muchos consejos, cómo tenemos que enfocar nuestra vida, nuestro corazón, cómo tenemos que enfrentar las pruebas, y aquí está, aquí es donde tenemos que ir. Vivir nuestro camino como una misión de rescate. Para eso estamos aquí. No para estar reprendiendo demonios, no para andar ungiendo a la gente, sino para salvar a los que se han perdido, o más bien para hablar de la salvación de Cristo a los que se han perdido. Para eso estamos aquí. Y si nosotros vemos a un hermano o a una persona que ha estado aquí en la iglesia y que deja de venir, y que ya no quiere saber nada más de Cristo, y que ha pasado alguna cosa en su vida, o se le ha ido la pelota, yo qué sé, debemos ir detrás de él. Debemos orar a nuestro Señor. La oración eficaz del justo puede mucho, pero también nuestras palabras deben dirigirse a esta persona, y hablarle de Cristo, y hablarle de qué es lo que Dios ha hecho en su vida, y de qué es lo que Cristo ha hecho para que él sea salvo. Sepa, versículo 20, que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Si esta persona no se arrepiente, es su problema. Es su problema. Lo nuestro es ir donde él, hablarle de Cristo, hablarle de su necesidad de Cristo. Si esa persona no se arrepiente, bueno, él sabe. Pero ¿y si se arrepiente? ¿Pero y si vuelve a Cristo? ¿Pero y si el Espíritu Santo nos usa a nosotros? A nosotros, como un instrumento para hacer volver de su error, para arrepentirse, para acudir a Cristo, a un pecador. Habrá librado su alma de la muerte, habrá salvado su alma eternamente, habrá cubierto multitud de pecados, tendrá consecuencias eternas. Pero sabes también, cuando habla de salvar su alma de la muerte, esta palabra, esta expresión, a veces se traduce como algo así como salvar el pellejo. Quizá le has salvado de una consecuencia fatal físicamente, ¿eh?, que Dios iba a traer sobre su vida. Éxito total. Éxito total por todo lo alto. De una manera infinita, de una manera eterna. Y tú podrás estar con esa persona eternamente para celebrarlo. Éxito absoluto. ¿Qué nos puede pasar? ¿Que nos manden a freír espárragos? Pues que nos manden a freír espárragos. Y ya está. Y bendito sea Dios que nos ha mandado a freír espárragos por hablar de Él. Bienaventurados somos si nos pasa eso. Pero ¿y si se arrepiente? ¿Te puedes imaginar? ¿Y si se arrepiente tu marido? ¿Y si se arrepiente tu hijo? ¿Y si puedes llamar a tu cuñado que te cae tan mal? ¿Y si le puedes llamar hermano? Y podéis ser hermanos y Dios le cambia. ¿Te imaginas? Para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí. Para salvar almas de la muerte por medio de los méritos de Cristo. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por esta epístola de Santiago. Gracias por ser tan claro hacia nosotros, Señor. Y te pido que tú impactes por medio de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor. Mis palabras no tienen ningún valor. Ningún valor. Si tú no las usas, Señor. Por eso te pedimos que tú uses mis palabras y que tú uses las palabras de mis hermanos, Dios. Que tú nos ayudes a ser íntegros en nuestro corazón. Que la gente pueda saber que lo que decimos es verdad, Señor. Que nos arrepintamos por las veces en las que no ha sido así, Señor. Que si decimos que sí, es que sí. Y si decimos que no, es que no. Y que te dejemos a ti las consecuencias.
Ayúdanos a apreciar más el poder de la palabra cuando la dirigimos hacia ti, Señor. Ayúdanos a acudir a ti en nuestras inquietudes, en nuestro dolor, en nuestra alegría, que cantemos alabanzas a ti. Ayúdanos a orar unos por otros, a confesar nuestra maldad, nuestro pecado, nuestro fracaso unos a otros, Señor. Ayúdanos a exhortarnos, ayúdanos a ser una familia como tú quieres que seamos, Dios. Y sobre todo te pedimos que tú uses todo esto para que seamos embajadores tuyos, que seamos voceros de la salvación en Cristo, Señor, del gran regalo que tú nos has dado por medio de tu precioso Hijo. Y te quiero rogar específicamente por cada una de las personas que están aquí, que nunca han puesto su confianza en este gran Salvador, Jesucristo, Señor. Te pido que tú, pues, le ayudes a confiar en Él, que tú le ayudes a clamar a Él, que tú cubras multitud de pecados, Señor. Y que pueda ser hoy un día de salvación, Dios. Te pido todo esto en el nombre de Cristo. Amén.